Cordial saludo, estimados estudiantes. En este recurso educativo vamos a hablar acerca de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Por ello nos hemos planteado como objetivos establecer la reactividad del grupo funcional ácido carboxílico y sus derivados a través de pruebas de análisis cualitativo. Además, vamos a explicar de forma demostrativa cómo se obtiene uno de los derivados del ácido, en este caso el éster, acetato de etilo, a través de la síntesis de Fischer y su purificación mediante la técnica de destilación. Este recurso educativo tiene como contenido generalidades acerca de las propiedades de ácidos carboxílicos y sus derivados. Luego nos centraremos sobre la reactividad de los ácidos carboxílicos en cuanto a la acidez y equivalente de neutralización, esterificación y saponificación, y a través de un proceso descriptivo y demostrativo vamos a analizar de forma experimental estos procesos o propiedades. Por otro lado, nos centraremos en la síntesis del acetato de etilo y vamos a revisar el concepto de reacción de esterificación de Fischer, las técnicas de purificación y la metodología de descripción para llevar a cabo este experimento. Finalmente, vamos a hablar acerca del informe y la evaluación de este contenido. Iniciaremos hablando acerca de las generalidades de los ácidos carboxílicos. El grupo ácido carboxílico se caracteriza porque, en su estructura química, tiene un grupo carbonilo y el carbono que está unido a ese grupo carbonilo también está unido un grupo hidroxilo, formando así lo que se considera o se denomina carboxilo. Por su parte, cuando el ácido carboxílico pierde ese protón o hidrógeno ácido, se forma el llamado carboxilato. Los ácidos carboxílicos son compuestos polares, ya que pueden formar puentes de hidrógeno a través de sus átomos parcialmente electronegativos y sus átomos parcialmente electropositivos. Por otro lado, también presentan una propiedad de acidez. Su pKa es de aproximadamente 5, lo cual permite que ellos puedan donar su protón ácido, es decir, se puedan disociar en agua, formando así el respectivo ion carboxilato y iones hidronio o H3 o más. Estos iones son los que permiten medir el pH o acidez de estas sustancias. Los ácidos carboxílicos permiten obtener derivados a partir de diferentes reacciones. Dentro de estos tenemos los éster, amidas, haluros de ácido o haluros de acilo y los anhidro. Como podemos observar, vemos que el grupo hidroxilo del ácido carboxílico tiene una modificación permitiendo la formación de estos derivados. En esta imagen podemos observar los diferentes reactivos que se requieren para obtener los diferentes derivados de los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, vemos que para obtener el haluro de ácido necesitamos el respectivo ácido carboxílico más cloruro de tionilo. En el caso del anhídrido necesitamos el respectivo haluro de ácido e hidróxido de sodio y obviamente el ácido carboxílico. Para formar el éster necesitamos el ácido carboxílico, un alcohol y un catalizador ácido que en este caso es ácido sulfúrico. Para obtener el ion carboxilato se requiere la reacción del ácido carboxílico con una base. En el caso de las amidas se requiere la reacción del ácido carboxílico con la amina, el reactivo que se llama DSC, y finalmente para obtener los tioéster se requiere la reacción del ácido carboxílico con su respectivo tiol. Para hablar de la reactividad de este grupo funcional vamos a centrarnos en diferentes partes. La primera parte vamos a hablar acerca de acidez y equivalente de neutralización. ¿Qué es la acidez y cómo se mide? La acidez es una medida de la capacidad de un ácido para donar protones o hidrógenos ácidos. Se mide a través del pH con la ayuda de un pHímetro, papel indicador o reacciones cualitativas ácido-base. En este apartado vamos a explicar cómo se mide la acidez a través del papel indicador y una reacción ácido-base. La primera parte entonces debemos tomar un tubo de ensayo limpio y seco y se adicionan 2 mililitros de la muestra a analizar, que en este caso puede ser una solución de limón, de vinagre o un patrón de ácido benzoico, que son sustancias ácidas. Luego, con la ayuda de una varilla de agitación, se impregna la solución
anterior, es decir, sumergimos la varilla de agitación en el tubo de ensayo para impregnarla de la solución del ácido y luego tocamos el papel tornasol y observamos un cambio de coloración, como se aprecia en esta animación. Vemos que ese cambio de coloración es de amarillo a un color rojizo, lo cual indica que la sustancia es ácida. Por el otro lado, para las reacciones ácido-base, se adiciona entonces bicarbonato de sodio al 10%. De esta manera se da la reacción entre el ácido y el bicarbonato, que es una base, y se observará la formación de unas burbujas, lo cual es indicativo de la reacción ácido-base. Esa efervescencia se da porque se forma un gas que se llama CO2. Ahora hablemos acerca del equivalente de neutralización. Este se define como los gramos de ácido necesarios para neutralizar un equivalente gramo de álcali o base, y se calcula mediante la ecuación que se observa: miligramos de ácido utilizados sobre los miliequivalentes de base utilizados. ¿Cómo se realiza el equivalente de neutralización? Entonces, primero, se debe preparar una solución de hidróxido de sodio 0.1 normal y estandarizarse con talato ácido de potasio antes de ser utilizada. Luego, se debe preparar una solución del ácido benzoico y para ello, entonces, debemos iniciar pesando el ácido sólido, se adiciona en un beaker con agua y se disuelve. Luego de que hemos disuelto parte del ácido en una porción de agua, debemos pasar esa solución a un balón volumétrico para preparar una solución de volumen conocido. En este caso serían 100 mililitros. Se debe aforar el balón con la respectiva cantidad de agua que se necesite, teniendo presente cuál es el indicativo de aforo del balón volumétrico que estoy utilizando. Una vez tenemos preparada la solución del ácido benzoico, entonces pasamos a la siguiente parte, que es la valoración o titulación con el hidróxido de sodio previamente preparado y estandarizado. Luego que hemos preparado la solución del ácido, vamos al paso 2, que es la preparación de la muestra que vamos a titular. Para ello, entonces, tomamos una alícuota de 50 mililitros de la solución con una pipeta volumétrica y la llevamos a un Erlenmeyer como se muestra en la animación. Además, debemos adicionar 2 gotas de fenolftaleína como se muestra en esta animación y posterior a ello iniciar la titulación con el hidróxido de sodio 0.1 normal. Es muy importante tener presente el volumen inicial de hidróxido de sodio que tenemos en la bureta y cuánto se desplaza ese volumen de hidróxido de sodio, como se puede observar en la animación, para determinar el volumen que se gastó y de esta manera hacer el proceso de los cálculos. ¿Cómo sabemos cuál es el punto de equivalencia o hasta dónde debemos adicionar hidróxido de sodio? Eso es indicativo a través del indicador que hemos utilizado, que es fenolftaleína. Cuando obtengamos un color rosa pálido, es el indicativo que las moles de hidróxido de sodio son iguales a las moles del ácido, es decir, son las moles necesarias para neutralizar esa sustancia. Como conocemos la cantidad de ácido que se utilizó, 244 miligramos, lo cual es equivalente a 0.244 gramos, conocemos el volumen que se utilizó del hidróxido de sodio o el volumen que se gastó para neutralizar el ácido y la concentración en normalidad, podemos calcular así el equivalente de neutralización. Hay que tener presente que la normalidad se define como el número equivalente gramo por litro de solución, que un gramo equivale a 1000 miligramos y que un litro equivale a 1000 mililitros. Ahora hablemos acerca de la propiedad de esterificación y saponificación, reacciones que puede experimentar el ácido carboxílico para obtener derivados. ¿Qué es una reacción de esterificación? Es una reacción que permite sintetizar un éster. Consiste en la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol catalizado por
ácido sulfúrico o un medio ácido, permitiendo así la obtención del respectivo éster más agua. A nivel industrial, los ésteres de bajo peso molecular tienen gran relevancia por su uso. Veamos algunos ejemplos. La reacción, por ejemplo, del alcohol isoamílico con ácido acético en presencia del catalizador y calentamiento permite la obtención del acetato de amilo, de isoamilo o aceite de banana. Es muy importante para la industria de alimentos dado que se utiliza como aditivo por su olor y sabor a banana. Por su parte, el butanoato de etilo, el cual se obtiene por ácido butírico y etanol, también es de importancia en la industria de alimentos por su olor característico a piña. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de esterificación en el laboratorio? Vamos a ver a través de esta animación cómo se desarrolla este experimento. En un tubo de ensayo limpio y seco se adiciona 2 mililitros del respectivo alcohol. En este caso sería etanol o alcohol isoamílico. Luego se adiciona 1 mililitro del respectivo ácido carboxílico, en este caso, y luego adicionamos el catalizador que sería ácido sulfúrico concentrado, como se puede observar en esta animación, la adición del ácido sulfúrico. Llevamos a calentamiento durante aproximadamente 5 a 10 minutos y posterior a ello se puede observar o se puede percibir el olor respectivo a banana o a piña. Recuerde que cuando estamos haciendo la identificación del olor, se deben llevar los vapores con la ayuda de la mano hacia la nariz. No podemos hacerlo directamente al tubo de ensayo porque podemos generar una irritación por los reactivos que no han terminado de reaccionar. Ahora hablemos acerca de la saponificación. ¿Por qué es tan importante este proceso y qué es? La saponificación es un proceso de hidrólisis básica de un éster. Ya vimos que son los éster. Resulta que los ácidos grasos son o presentan en su estructura química este tipo de grupo funcional éster. Y ellos experimentan la reacción formando jabón y glicerina, como se puede observar en esta ecuación. Vemos la grasa, el grupo éster, en presencia de hidróxido de sodio, nos forma la respectiva sal, que en este caso es el jabón, más glicerina, que es de importancia a nivel industrial. ¿Por qué es importante el proceso de saponificación? Resulta que es el principio químico para formar los jabones a partir de las sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos. ¿Por qué se habla de sales sódicas o potásicas? Porque dependiendo del tipo de base, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, se le denomina de esta manera a las sales obtenidas. Dependiendo del tipo de ácido graso, puede o no ser costoso el jabón. Esto depende si los ácidos grasos son extraídos de plantas exóticas o de fuentes naturales, y esto es lo que le da el valor agregado al proceso. Tenemos aquí como ejemplos el jabón de coco, un jabón proveniente de almendras o un jabón común que puede ser de manteca u otra fuente de grasa. Revisemos entonces cómo se lleva a cabo el proceso de saponificación a nivel de laboratorio. Entonces, en un tubo de ensayo limpio y seco se tiene la grasa, manteca, mantequilla, aceite, aproximadamente 3 gramos. Se adiciona el hidróxido de sodio al 20%, 2 mililitros de esta sustancia y luego se lleva a calentamiento durante 30 minutos. Vamos a observar que se presenta la separación de fases. Vamos a observar 3 fases que corresponden a la glicerina y el hidróxido de sodio sin reaccionar. Otra fase pertenece al jabón que se forma y la otra es una grasa que no reaccionó, como se puede observar en esta imagen obtenida en el laboratorio. Vemos allí 1, 2 y 3 fases. Pasemos ahora a hablar acerca de la síntesis y purificación del acetato de etilo. Ya sabemos que el acetato de etilo es un éster. Ya conocemos a través de qué reacción se puede formar este tipo de éster, pero en este apartado vamos a hablar acerca de la escala
de síntesis y cómo purificamos este tipo de productos obtenidos. Iniciemos hablando acerca de qué es una síntesis. La síntesis es un proceso por el cual se obtienen compuestos a partir de precursores o sustancias más simples. ¿En qué consiste la esterificación de Fischer? Es un proceso que permite la obtención de un éster a través de una técnica experimental llamada reflujo, en el cual se hace el calentamiento de los reactantes y se debe mantener el volumen constante de los mismos a través del proceso de condensación de los vapores generados. El éster se forma por la reacción de un ácido y un alcohol en presencia de un catalizador. Como se observa en esta animación, vemos cómo el balón de reacción tiene los reactivos, en este caso el ácido, el alcohol y el catalizador, y se generan vapores que van subiendo. Pero el agua que ingresa por el sistema me permite la condensación de esos vapores para que ellos de nuevo vuelvan al valor de reacción y continúen su transformación hacia el producto deseado, que en este caso es el acetato de etilo. Es muy importante tener presente que en el condensador el agua ingresa en la parte de abajo porque está generando una mayor refrigeración y de esta manera los vapores no se nos van a escapar. Y por esta parte de acá sale el agua también evitando que los vapores no se vayan a ir durante este proceso o recorrido. Una vez que obtenemos entonces el acetato de etilo, es muy importante purificarlo a través de una técnica de purificación. ¿Qué es una técnica de purificación? Es un método físico o químico que permite la separación de compuestos que son productos de una reacción, logrando obtenerse de esta manera productos puros o libres de sus precursores. ¿Qué técnicas utilizamos para la purificación? Está la recristalización, destilación simple y fraccionada, sublimación, extracción líquido-líquido y la cromatografía. ¿En qué consiste la destilación? Que es el apartado del método de purificación que vamos a utilizar en esta parte. Es un proceso por el cual una sustancia volátil y que se encuentra en una mezcla homogénea se separa por evaporación y posterior condensación de la misma. Una vez que realizamos el proceso de reflujo, tenemos el balón de reacción y lo pasamos a este sistema. En este caso, lo que va a suceder es que, como tenemos una mezcla homogénea, es decir, de una sola fase, y que son miscibles entre ellos, se van a evaporar y de esta manera se van a separar unos de otros a una temperatura constante. El acetato de etilo se destila a 60 grados centígrados, es decir, cuando alcanza la temperatura de 60 grados, inicia su destilación por este proceso, en este condensador, que es un condensador para destilación simple, y va llegando el líquido a un baño de hielo, que en este caso lo tenemos para que no se nos evapore. Es importante tener un sistema de refrigeración donde ingrese el agua en la parte de abajo y salga en la parte de arriba. Necesitamos que ingrese en la parte de abajo porque es donde va a estar más frío y de esta manera los vapores que van llegando acá se condensan y evitan que se evaporen cuando bajen aquí. Debemos tener en el montaje también entonces un adaptador que nos lleve del balón de reacción al condensador y que además nos permita tener en el sistema un termómetro que controle la temperatura a la cual necesitamos revisar y que se inicie la destilación del acetato de etilo. Cuando tenemos una destilación fraccionada, lo único que cambia en el sistema es el tipo de condensador que estamos utilizando de columna. En este caso, la fraccionada tiene un sistema donde toma más tiempo para que las moléculas viajen y tengan una interacción y vuelvan al balón de reacción o se condensen. Miremos entonces, de manera resumida, cómo se lleva a cabo este experimento en el laboratorio. Primero entonces, debemos mezclar 30 gramos del ácido, 50 mililitros del alcohol y 5 mililitros del catalizador ácido, que en este caso es ácido sulfúrico. Dado que el ácido acético es líquido, no debemos pesarlo, entonces nos ayudamos de la densidad para calcular en mililitros cuánto ácido acético necesitamos
para mezclarlo con 50 mililitros de etanol y obtener así el acetato de etilo. Mezclamos todos los reactivos. En el valor de reacción adaptamos el condensador y dejamos la reacción durante 30 minutos. Al cabo de este tiempo, pasamos el balón de reacción al sistema de la destilación y esperamos a que alcance la temperatura de 60 grados centígrados para iniciar la toma del acetato de etilo. Si antes de esa temperatura se destila alguna otra sustancia, esta se debe descartar. Y después de que pase los 60 grados y aumente la temperatura, se debe cambiar de recipiente y ese también se debe descartar. Es decir, que solamente tomamos la porción que esté destilando a 60 grados constantemente. Una vez tenemos el destilado, debemos hacer una extracción líquido-líquido con bicarbonato de sodio. Es decir, tomamos la porción destilada y hacemos una extracción con un embudo de separación utilizando bicarbonato de sodio al 10%. ¿Para qué? Para poder neutralizar, en dado caso que tengamos trazas del ácido sulfúrico, que es el catalizador utilizado en esta reacción. Posterior a ello, tomamos la fase orgánica, es decir, el acetato de etilo, y debemos hacer un secado con sulfato de sodio anhidro, con el objetivo de retirar el agua que se forma del proceso o reacción de neutralización entre el ácido restante que teníamos en este proceso de extracción y la reacción que tuvo con el bicarbonato de sodio. Vamos a ver a través de un video demostrativo el paso de la destilación y del secado. En este video observamos cómo es el proceso de destilación. Vemos que inicia con ebullición en el balón y a través de la columna fraccionada sube, se condensa y llega al Erlenmeyer. Allí ese condensado es el acetato de etilo de la primera parte purificado. Luego se hace la extracción líquido-líquido con un embudo de separación y finalmente, como se observa en este video de la derecha, hacemos el secado con sulfato de sodio anhidro. Vemos entonces que el sulfato de sodio se adiciona con ayuda de una espátula y luego separamos por filtración de gravedad el acetato de etilo del sulfato de sodio y se obtiene así el acetato de etilo purificado. Ahora bien, para desarrollar la evaluación de este contenido, se debe realizar un informe. Para ello, el estudiante debe consultar la respectiva guía de actividades del componente práctico. Allí debe realizar 4 actividades. La primera es sobre la identificación del material y vidriería para desarrollar los montajes. La segunda es sobre cómo va a realizar o debe describir paso a paso cómo se realizaría cada uno de los procedimientos. Luego debe desarrollar un ejercicio de análisis y hacer la respectiva entrega. No olvide que debe realizar también un quiz en línea de estos contenidos. Como conclusión de este recurso educativo tenemos que los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos de carácter ácido y presentan en su estructura un grupo carboxilo, el cual permite la reacción con diferentes reactivos para formar derivados como los éster, amidas, haluros de ácido y anhídrido. Por su parte, los ésteres se obtienen mediante la reacción de esterificación de Fischer y se pueden purificar por destilación fraccionada. La referencia tomada para desarrollar este recurso educativo es el libro de Carey, el editor de diagramas de laboratorio Online Chemics, además de 2 artículos y capítulos para soportar la parte teórica. Muchas gracias por la atención.